Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Denise Mendoza, soy estudiante de segundo semestre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy les vengo a hablar sobre los tejidos contextuales. Estos pertenecen a la materia de contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano. Ya. Como primer punto tenemos la introducción. En esta cátedra integradora de segundo semestre de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, vamos a investigar sobre los contextos en que los estudiantes se desenvuelven y sobre la realidad de la enseñanza y el aprendizaje dentro del idioma inglés. Contexto y perspectiva contextual. Primeramente debemos saber que el contexto es toda situación que rodea un acontecimiento o un fenómeno. La perspectiva contextual nos dice que el ser humano siempre va a estar de la mano interactuando con el ambiente natural y social. Si queremos formar una educación de calidad con ciudadanos que contribuyan a la transformación y bienestar de ellos mismos, así como de su prójimo, un factor clave son los contextos. Las teorías contextuales. En estas se otorga al niño un papel activo en su proceso de desarrollo. Además, establece que éste interactúa con el ambiente y forma una parte inseparable con este. Las teorías contextuales son dos. La primera, que es la sociocultural de Vygotsky, y la segunda, que es la ecológica de Bronfenbrenner. Ya. Ahora vamos a ver la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta teoría nos habla que el desarrollo cognitivo va a ser el fruto de un proceso colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje del niño va a depender de la comunidad y las cosas que éste percibe en ella. Estas actividades compartidas interiorizan las estructuras de pensamiento comportamentales apropiándose de ellas. Como segundo tema vamos a ver la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Esta teoría nos habla del desarrollo que se da y medio de diversos ambientes en que se desenvuelve. Estas influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. Esta teoría se basa en 4 sistemas que envuelven a un individuo. En estas tenemos el macrosistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Primeramente tenemos al microsistema, que este va a ser el nivel más cercano donde se desarrolla el individuo, es decir, sus padres, su familia, su escuela, etc. Como segundo punto tenemos al mesosistema. En este, la interrelación de dos o más entornos va a tener mucho que ver con el individuo. Puede ser relación entre familia, amigos, etc. Como tercer punto tenemos al exosistema. Como vemos aquí, son fuentes externas que influyen en los microsistemas, como puede ser el gobierno local, la televisión, organizaciones en escuelas, etc. Y como último punto vamos a tener al macrosistema, que no son más que condiciones sociales, culturales y estructurales, como gobiernos, sistemas religiosos o valores sociales. En este punto ya es mucho más grande. Ahora vamos a hablar sobre los contextos que influyen en la educación. Estos van a ser considerados como tejidos o redes que van a afectar con el desarrollo del ser humano. Puede ser de manera positiva o negativa, dependiendo del tipo de influencia que tenga este sobre el ser humano. Dentro de estos contextos vamos a encontrar 3, que son el contexto familiar, el contexto educativo y el contexto social. Primeramente tenemos el contexto familiar, que este contexto es muy importante debido a que el niño se va a ir desarrollando en base de las interacciones que vaya teniendo con sus padres, hermanos y demás miembros cercanos de su familia. Se diría que la mayor influencia viene del hogar, ya que es el primer entorno donde se desarrolla la persona, aprendiendo hábitos, costumbres, creencias, normas, tradiciones, creencias religiosas, etc.
Además, aquí es donde se desarrolla el autoestima y la seguridad en nosotros mismos. Nuestros derechos, nuestros deberes, los cuales son básicos por ser los primeros, y estos van a ir incrementando a medida que nosotros crezcamos. Es por esto que decimos que la vida en familia es un eficaz medio educativo en el que debemos dedicar mucho tiempo y esfuerzo, ya que estamos criando a una persona que se va a influenciar en cuanto a nuestro entorno. Como segundo contexto, tenemos al contexto educativo. En esta parte del contexto educativo, bueno, yo creo personalmente que toda la vida somos estudiantes, porque siempre hay algo nuevo que aprender, ya sean habilidades, conocimientos, pueden ser dentro del ámbito educativo, del ámbito profesional, tal vez cuando aprendemos alguna ocupación, si tenemos algún hobby, siempre, nunca se deja de aprender. En este espacio socializamos, experimentamos, comenzamos a convivir sometiéndonos a nuevas reglas que nos imponen en esta área de la educación. También percibimos una gran variedad de personas, personalidades y distintas maneras de ver el mundo, ya que hay que recordar que cada persona es un mundo diferente. En la escuela es considerada como una institución de tipo social, ya que esta va a tener la finalidad de transmitir información, desarrollar habilidades y adquirir valores aprendidos dentro de este entorno educativo. Y como punto final tenemos al contexto social. Este no va a ser más que un eje fundamental también, así como lo fue el contexto familiar y el contexto educativo, en el cual un individuo se va a desarrollar debido a que muchas de sus acciones, habilidades, aprendizajes se fueron formando debido a su entorno social, todo lo que lo rodea. Son las situaciones del tipo social referidas al funcionamiento de la sociedad o simplemente es del entorno donde un individuo ha vivido toda su vida. Bueno, muchísimas gracias, Magíster, por la atención brindada y espero que la presentación sea de su agrado. Muchas gracias.